Imagina crear una empresa que prometía cambiar el mundo de la medicina por siempre. Esto es lo que aseguraba Elizabeth Holmes, quien logró que Theranos, negocio del que hablaremos más adelante, fuera valuado en más de 9.000 millones de dólares en menos de 10 años y que su fundadora se convirtiera en la multimillonaria más joven del mundo con 4.500 millones de dólares. Solo había un detalle: todo era una mentira. El fraude llegó a involucrar incluso a Barack Obama y a Joe Biden, quien es el actual presidente de Estados Unidos. Al final de este video vas a saber la historia de cómo una persona, que incluso llegó a ser llamada la próxima Steve Jobs, defraudó y engañó a cientos de inversores y personas en la política. De cómo una empresa, una vez valorada en 9.000 millones de dólares, terminó siendo uno de los mayores fraudes en la historia. Esta no es una historia de superación y de éxito. Esta es una historia de engaño, de manipulación y de fraude a gran escala y las consecuencias de ello. Sin más, empecemos. Elizabeth Holmes nació en el seno de una familia adinerada. Desde temprana edad, Elizabeth había expresado su deseo de ser multimillonaria. Cuando tenía 7 años, intentó inventar su propia máquina del tiempo llenando un cuaderno con detallados dibujos de ingeniería y, a los 9 años, le escribió una carta a su padre declarando que anhelaba descubrir algo nuevo, algo que la humanidad no sabía que era posible hacer. Durante la secundaria, creó un negocio que vendía compiladores de programación a escuelas chinas y en el 2002 ingresó a la Universidad de Stanford para estudiar ingeniería química, donde fue galardonada con una beca y recibió un premio de $3.000 para realizar un proyecto de investigación. En un viaje a Asia, Elizabeth presenció el brote del virus del SARS y cómo acabó con la vida de las personas. Con esto, regresó a Estados Unidos decidida a cambiar al mundo. Estando en casa, se encerró en su habitación por 5 días y durmiendo solo 2 horas por noche en la creación de una idea. La idea consistía en un parche portátil implantado en la piel que continuamente analizaría la sangre de una persona y automáticamente suministraría dosis precisas de medicamentos. Llena de ambición, a sus 19 años salió de Stanford y se acercó a uno de sus profesores, Channing Robertson, para crear una empresa llamada Real Time Cures, que pasaría a llamarse Theranos. La promesa de Theranos consistía en realizar análisis de sangre con tan solo una gota de sangre y emitir resultados en menos de un día. Esto lo hacía por el siguiente procedimiento. El paciente recibía un leve pinchazo en el dedo y la gota de sangre se almacenaba en un pequeño cartucho al cual Elizabeth le llamó Nanotainer. Este cartucho de apenas 1.29 centímetros se almacenaba en una máquina a la cual le llamó Edison. Edison, que era del tamaño aproximado de un CPU, podría realizar todas las pruebas detalladas en tiempo real y enviar la información mediante Internet a un laboratorio en donde un conjunto de analistas verían los resultados y enviarían de regreso un reporte. Esto era una declaración impresionante. Tradicionalmente, para hacer este tipo de análisis el paciente es inyectado y se tiene que extraer una jeringa llena de sangre, la cual se envía físicamente a un laboratorio en donde un analista usa grandes máquinas y los resultados se emiten al cabo de varios días. Theranos afirmaba que podía reducir esas grandes máquinas a un pequeño mini laboratorio. La gran popularidad de Theranos se debía a la poquísima cantidad de sangre requerida, casi 100 veces menos de hecho, y a la rapidez en la que emitían los resultados, en tan solo pocas horas. Theranos tuvo grandes dificultades. Los inversionistas a los que Elizabeth se acercaba no le hacían caso ya que no confiaban en ella por tener tan poco conocimiento de la rama de la medicina. Sin embargo, con el tiempo pudo convencerlos y recibió una inversión inicial por $1.000.000 de un antiguo conocido y, a pesar de las dificultades, para finales de ese mismo año tenía asegurado $6.000.000 en financiación. Incluso Larry Ellison, cofundador de Oracle, llegó a invertir en la compañía. Pronto empezaron a surgir las dudas con respecto a la tecnología usada. Como comentamos, la máquina de Theranos se vendía como que podía llevar todos esos componentes de las masivas máquinas tradicionales y condensarlos en un espacio del tamaño aproximado de un CPU. Con esto, sería el proceso más rápido, práctico y sin necesidad de un doctor de por medio. El primer problema que se observó con esto fue la proximidad excesiva que los componentes dentro de ese espacio tan cerrado tendrían. Factores como calor, interferencia eléctrica y magnética podrían afectar la exactitud de los resultados. El segundo problema es que para poder tener suficiente volumen de sangre y hacer todas las pruebas necesarias, las gotas de sangre se tendrían que diluir excesivamente. Con esto nuevamente se afectaba la exactitud de los resultados. Theranos tenía que hacer descubrimientos en las áreas del análisis de sangre, descubrimientos revolucionarios. Todo esto estando dirigida por una persona que realmente no sabía nada del sector. A pesar de esto, los medios de comunicación empezaron a vender a la compañía como una gran disrupción.
lo cual generó más momentum, más inversión e incluso la colaboración con otras empresas. De hecho, la empresa Walgreens, que opera la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos, accedió a ofrecer en sus propias tiendas centros de pruebas de Theranos, en donde los pacientes podían ir y tener su sangre analizada por este supuesto revolucionario invento. Elizabeth le presentó a Walgreens una lista de más de 192 pruebas que podía hacer su máquina. No obstante, según expertos, menos de la mitad de esas pruebas era teóricamente posible. La única evidencia de que la máquina funcionaba fue un documento de menos de 3 páginas por una universidad en la que se resumía un conjunto de resultados, pero realmente no se había hecho ninguna prueba. Walgreens, ignorando este punto, tenía miedo de perderse de un gran invento y decidió aceptar. Aunque Theranos aparentaba ser la gran disrupción, lo que escondían tras puertas era realmente macabro. Y una de las primeras personas en darse cuenta fue Ian Gibbons, bioquímico con más de 30 años de experiencia y que ostentaba el título de científico principal en la compañía. Su trabajo era hacer que la tecnología fuera factible. Gibbons pronto se dio cuenta de que los resultados que arrojaban las máquinas eran erróneos e inexactos. Esto era un problema no solo hacia la empresa, sino también hacia los pacientes. Gran parte de las decisiones acerca de qué medicamentos se recetan a las personas que acudían a hacerse estas pruebas estaban basadas en los análisis de sangre. La misma Elizabeth aceptó y abogó por hacer pruebas en pacientes con cáncer, sabiendo que sus máquinas no funcionaban. Quiero que te detengas a pensar en lo criminal y poco profesional del asunto. Este tipo de decisiones puede significar la vida o muerte de un paciente. Cuando Gibbons llevó sus preocupaciones a la junta directiva, solo recibió cinismo y silencio, y le comentaron que se limitara a hacer su trabajo y que no creara conflictos. Elizabeth continuamente despedía a todos los que se oponían a ella y promovía a los que la apoyaban. En 2013, la compañía estaba en tela de juicio y las dudas alrededor de la tecnología se hacían cada vez mayores. Ese año, Theranos fue demandada por una de sus patentes. En esta, Elizabeth había puesto a Gibbons como uno de sus inventores y los demandantes exigieron que el mismo Gibbons testificara en el juicio. Gibbons se enfrentó entonces a un dilema. Si testificaba diciendo que la tecnología no funcionaba, comprometía a sus compañeros y además lo despedirían. Con 67 años, sabía que era poco probable que lo contrataran en otro lugar. Si por el contrario mentía y decía que la tecnología funcionaba, se arriesgaba a terminar en la cárcel y peor aún para él, seguía poniendo en peligro la vida de miles de pacientes. La noche anterior al juicio, después de haber estado con su esposa, Gibbons subió al baño y se suicidó con sobredosis de medicamentos. A la mañana siguiente, su esposa, devastada, luego de encontrarlo, contactó a Theranos para informarle de su muerte. Se dice que la esposa de Gibbons incluso intentó contactar a la propia Elizabeth. Sin embargo, solo recibió un correo de sus abogados ordenándole que devolviera todo el material que Gibbons tenía en su posesión. En el año 2015, el escrutinio seguía sobre la empresa. John Carreiro, periodista, se puso a indagar más mediante empleados que habían sido despedidos y descubrió un hecho sorprendente. Resulta que Theranos había estado usando las máquinas tradicionales de la industria a escondidas para hacer sus análisis de sangre. El proceso era exactamente el mismo que el que usaban los hospitales. Al haber una demostración con potenciales inversionistas, un empleado previamente intercambiaba las muestras de sangre con unas que habían pasado por el proceso convencional. Theranos había mentido también en sus reportes financieros. Mientras que en el 2014 reportaron ingresos por $100 millones, la realidad es que habían ganado $100.000. Además, cuando años atrás Walgreens demandó a la empresa por incumplimiento de contrato, Elizabeth afirmó a sus inversionistas que la compensación que habían tenido que pagar era de $30 millones, cuando en realidad tuvieron que desembolsar 140 millones. Elizabeth era una mentirosa en serie, e incluso llegó a fingir su propia voz, haciéndola más gruesa de manera que pudiera generar mayor credibilidad. What would have been a finger stick on this little nub on his arm. Over the last 11 years, we've reinvented. Este explosivo descubrimiento, lógicamente, inició una serie de investigaciones más detalladas por el Departamento de Justicia. La respuesta de Elizabeth no se hizo esperar. This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. En marzo del 2018, Theranos fue acusada formalmente por fraude y se le prohibió a Elizabeth ser directora o consejera en una compañía durante 10 años. En septiembre de ese año, Theranos comunicó formalmente la disolución de la compañía y que priorizaría pagar a sus acreedores no asegurados. Los inversores no recibieron prácticamente nada. Finalmente, esta historia culmina en enero del 2022, cuando después de un largo juicio, Elizabeth fue hallada culpable por 4 cargos de fraude, teniendo que cumplir una pena de 20 años de prisión. ¿Tú qué opinas del asunto? ¿Sabías de la historia de Theranos y de cómo engañó millones de personas? ¿Crees que la pena de cárcel de 20 años sea suficiente? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de utilidad, me ayudarías mucho si le dieras like, te suscribes y sobre todo si compartes el video. De esta forma podemos seguir creciendo como comunidad. Sin más, hasta pronto y cuídate mucho.